Si estás sufriendo por amor y necesitas una respuesta urgente, esta oración es para ti. Escúchala completa, porque hoy puedes levantar un clamor capaz de abrir caminos y traer de vuelta a la persona amada. Si estás aquí, es porque hay alguien en tu corazón que aún no puedes soltar. Y cuando eso pasa, no es casualidad, es conexión. Estas oraciones pueden acompañarte en cualquier momento, en cualquier lugar, porque lo que sientes no tiene horario y lo que une dos almas no entiende de distancia. Si quieres enfocar tu intención, escribe en los comentarios tu nombre junto al de esa persona especial. No es solo un gesto, es una forma de dirigir tu energía hacia lo que deseas. Si esta oración tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que también están esperando una respuesta. En esta hora callada, cuando el pecho pesa más que la noche y el recuerdo de su ausencia se clava como una espina encendida, yo me presento ante las fuerzas ocultas que habitan entre la sombra y el silencio. No vengo a hablar con tibieza ni con miedo, vengo con el corazón abierto, con la verdad en la boca y con el deseo convertido en palabra ardiente. Que me escuchen los guardianes de lo invisible, los antiguos ecos que conocen el nombre de cada lágrima y la causa secreta de cada separación. Que se acerquen a este clamor y rodeen mi vida con su presencia, porque lo que hoy pido nace de lo más hondo de mi alma y no puede seguir siendo ignorado. Fuerzas del umbral, presencias del viento que se deslizan entre puertas cerradas, espíritus del fuego que alumbran lo que el orgullo intenta esconder, moved vuestra corriente sobre el corazón de quien se alejó. Tocad su memoria con mano suave y firme. Despertad en su interior aquello que creyó dormido, aquello que quiso enterrar bajo la distancia, el orgullo o la confusión. Haced que mi nombre resuene en su pensamiento con la misma intensidad con que su ausencia resuena en mi pecho. Que al mirar el cielo me recuerde, que al cerrar los ojos me sienta, que al buscar calma no pueda negar que algo dentro de sí se mueve, le llama y le empuja hacia mí. Yo nombro en este instante la verdad de mi anhelo y la entrego a las corrientes ocultas del destino. Si aún existe un hilo entre nuestras almas, que sea tensado, si aún queda una puerta entreabierta, que sea abierta por completo, si aún permanece una chispa bajo la ceniza, que el aliento del misterio la convierta en llama. No permitáis que la frialdad gane terreno donde una vez hubo calor, ni que el silencio borre lo que fue real. Removed la niebla que aparta, apartad la mentira que confunde, derribad el muro que impide reconocer lo que aún late. Que todo lo falso caiga, y que solo quede en pie la verdad desnuda de lo que sentimos. Invoco la noche como testigo, la luna como espejo de lo oculto, y el fuego sagrado como lengua que traduce el deseo en poder. Que las sombras no me teman ni me rechacen, porque no me acerco a ellas con juego ni curiosidad vacía, sino con necesidad profunda y con una petición que ha madurado en el dolor. Que cada llama encendida en mi nombre se eleve como señal. Que cada suspiro pronunciado en secreto sea recogido por las fuerzas que atraviesan lo invisible.
que los caminos torcidos se enderecen, que las dudas pierdan su dominio, y que donde hubo distancia empiece a nacer una urgencia nueva, una nostalgia viva, una necesidad de volver. Que el eco de mi voz viaje más allá de lo que mis ojos alcanzan, y encuentre a esa persona allí donde esté, en su casa, en su cama, en su rutina, en su aparente calma. Que algo se altere en su interior de forma sutil pero imposible de ignorar. No para el daño, no para la ruina, sino para el despertar. Que sienta el peso de lo que dejó atrás, que comprenda el valor de mi presencia, que el orgullo no le permita descansar como antes, y que la indiferencia se le vuelva ceniza entre las manos. Que recuerde mis gestos, mis palabras, mi energía, y que en medio de cualquier conversación, trabajo o silencio, algo de mí aparezca como una señal insistente. Fuerzas antiguas que conocéis los pactos del destino, moved la rueda que parecía detenida. Sacad a la luz lo que estaba oculto en su pecho. Si ha habido terceras sombras, confusión ajena, voces torcidas o interferencias nacidas de la envidia y del desorden, que todo eso se disuelva ahora como humo sin forma. Que ninguna presencia extraña tenga más fuerza que este clamor. Que ningún ruido exterior pese más que la llamada interior de su propia alma. Y si en su interior todavía vive una emoción que lleva mi nombre, haced que crezca, que se vuelva evidente, que se vuelva urgente, que le empuje a buscarme sin demora y con verdad. Yo no renuncio a lo que mi corazón reconoce como real. Por eso, esta noche decreto ante lo oculto que el olvido no tendrá la última palabra. Decreto que el frío no vencerá al fuego, que la distancia no será más fuerte que lo que fue sembrado, y que la ausencia no apagará lo que está destinado a ser comprendido. Que mi energía no se disperse, que mi intención no se debilite, que mi deseo no retroceda. Que cada fuerza aquí invocada tome mi petición y la conduzca por los senderos secretos donde se deciden los encuentros, los arrepentimientos y los regresos que parecían imposibles. Y mientras esta primera llamada asciende hacia lo invisible, yo permanezco firme, sin pedir migajas, sin dudar de mi voz, sin negar la intensidad de lo que siento. Que las fuerzas ocultas se acerquen, observen y obren. Que empiece el movimiento donde antes había quietud. Que empiece la inquietud donde antes había costumbre. Que empiece el recuerdo donde antes había evasión. Y que desde este mismo instante, en lo más profundo del corazón de esa persona, algo comience a girar, a temblar y a rendirse ante la verdad de lo que no ha podido olvidar. Fuerzas secretas del deseo, corrientes invisibles que atraviesan los pensamientos y abren paso entre las murallas del orgullo, seguid avanzando hacia esa alma que se apartó de la mía. Entrad no como violencia, sino como revelación, no como castigo, sino como peso de la verdad. Que sienta de pronto que algo le falta aunque intente negarlo, que ninguna distracción le resulte suficiente, que la risa ajena no logre tapar el vacío que dejó mi ausencia. Haced que en la quietud de la noche, cuando el ruido del día se apague, mi recuerdo suba desde el fondo de su conciencia como una marea que no pueda contener. Que mis palabras dichas y no dichas vuelvan a su memoria con una claridad nueva. Que vea mi rostro donde antes no miraba, que recuerde mi entrega donde antes solo veía costumbre, que comprenda mi valor donde antes hubo ceguera emocional.
Si alguna vez mi presencia le sostuvo, que lo reconozca. Si alguna vez mi amor le dio paz, que lo sienta con toda crudeza ahora que esa paz no está. Que la nostalgia no sea un simple roce, sino una llamada profunda. Que la comparación con cualquier otra persona le deje un sabor incompleto. Que entienda, sin que nadie se lo diga, que hay vínculos que no se sustituyen porque dejan marca en el alma. Invoco a las fuerzas del espejo para que le muestren su verdad cuando quede a solas consigo. Que al mirarse descubra lo que ha huido, lo que ha callado, lo que ha querido tapar con orgullo. Que reconozca la herida que dejó abierta y el hueco que su propia huida ha creado. Que su espíritu no encuentre descanso pleno mientras no mire de frente aquello que siente por mí. No pido un regreso vacío, pido conciencia, claridad y la valentía de admitir lo que todavía le une a mi nombre. Que las máscaras caigan, que las excusas se rompan y que la verdad, por fin, tenga el peso suficiente para empujarle hacia el camino correcto. Oh fuerzas del humo, llevad mi intención por encima de todo obstáculo material. Atraviesad las paredes, las distancias, los kilómetros, los silencios y los días perdidos. Posad este mensaje en su mente al despertar, en el centro de su pecho al dormir, en su respiración cuando crea que ya no piensa en mí. Que haya señales sutiles a mi alrededor y a su alrededor, canciones, recuerdos, lugares, palabras, sueños o sensaciones que le conduzcan a la certeza de que aún existe un lazo vivo. Que lo invisible se vuelva presencia. Que lo que intentó enterrar vuelva a brotar con fuerza. Que cuanto más trate de alejarse interiormente, más evidente se vuelva que algo le está llamando de regreso. Si hay dureza en su corazón, que se ablande. Si hay orgullo, que se fracture. Si hay miedo, que se disuelva. Si hay dudas sembradas por otros, que caigan una a una. Y si su alma ha estado vagando entre confusión y ego, que encuentre por fin el hilo que conduce de nuevo hacia mí. Que no se sienta cómodo lejos de esta verdad. Que el tiempo ya no le sirva como escondite. Que la distancia deje de parecer una respuesta. Que que ninguna puerta se abre del todo mientras esta historia permanezca sin resolverse. Que una fuerza dulce pero irrenunciable le empuje a acercarse, a hablar, a escribir, a buscarme, a romper el silencio con sinceridad. Yo entrego a lo oculto no solo mi deseo, sino mi firmeza. No estoy aquí para suplicar desde la humillación, sino para declarar que lo que fue verdadero merece una oportunidad de volver a pronunciarse. Que las fuerzas nocturnas recojan esta dignidad y la conviertan en magnetismo. Que mi energía llegue hasta esa persona no como lamento débil, sino como presencia imposible de ignorar. Que me sienta en su interior como un pulso, como una llamada, como un punto de luz persistente que atraviesa sus resistencias y despierta lo que parecía inmóvil. Que entienda que puede alejarse con el cuerpo, pero no escapar fácilmente de lo que el alma reconoció. Pido también a los custodios de los caminos que limpien las sendas entre esa persona y yo. Retirad toda interferencia, toda voz ajena, toda sombra que se alimente del caos, toda energía que disfrute separando lo que aún conserva verdad. Si alguien o algo se interpone con malas intenciones, que pierda fuerza.
Si hay nudos, desatadlos. Si hay puertas cerradas por miedo, empujadlas desde dentro. Si hay heridas que necesitan ser nombradas, preparad el terreno para que salgan a la luz. Que nada se pudra en el silencio. Que todo encuentre salida, palabra, reconocimiento y movimiento. Y así, bajo esta invocación persistente, decreto que el corazón de esa persona comienza a inclinarse hacia el recuerdo verdadero, hacia la emoción no resuelta, hacia la necesidad de reparar, aclarar y volver. Que cada hora sume inquietud, que cada noche aumente la memoria, que cada intento de indiferencia pierda fuerza. Que mi nombre se convierta en un latido suave pero constante en su interior. Que el hilo invisible se tense más y más hasta que su propia alma reconozca que ya no puede seguir huyendo de lo que siente ni del camino que, tarde o temprano, habrá de traerle de vuelta. Ahora llamo a las fuerzas profundas que habitan en los cruces del destino, allí donde una decisión cambia una vida, y una palabra pronunciada a tiempo puede romper años de silencio. Presencias antiguas, moved el suelo bajo los pies de quien se alejó, no para herirle, sino para despertarle. Que nada siga igual en su interior. Que lo cómodo se vuelva insuficiente, que lo superficial le resulte vacío, que lo que antes le distraía deje de bastarle. Haced que en medio de sus días más normales le alcance una verdad inesperada, que no ha cerrado esta historia, que no ha olvidado mi luz, que no ha logrado arrancar del todo aquello que un día sintió y que aún le quema, aunque intente no mirarlo. Invoco a las fuerzas del sueño para que le mostréis con símbolos, con escenas, con presentimientos y con sensaciones aquello que su razón se empeña en negar. Que me sueñe sin buscarlo, que me vea sin llamarme, que perciba mi ausencia como presencia durante la noche. Que se despierte con mi energía rondando sus pensamientos, con una inquietud sin nombre, con el impulso de comprobar si sigo ahí, si aún pienso, si aún siento. Que los sueños no sean confusos, sino claros en emoción, intensos en huella, persistentes en memoria. Que al abrir los ojos no logre apartar esa sensación de que algo importante le reclama desde lejos y con firmeza. Fuerzas del hierro, del humo y de la sal, sellad en su interior el reconocimiento de mi valor. Donde hubo desprecio, poned verdad. Donde hubo ligereza, poned peso. Donde hubo huida, poned conciencia. Que vea con claridad lo que perdió al apartarse. Que comprenda que no todo amor espera eternamente en silencio, y que la vida no siempre devuelve dos veces aquello que una vez fue auténtico. Que ese pensamiento no le llegue como amenaza, sino como revelación dolorosa y lúcida. Que su pecho se apriete con la certeza de haber dejado atrás algo que no debía tratar con frialdad. Que esta certeza crezca hasta empujarle a actuar. Que ninguna noche le resulte completa sin recordar mi voz. Que ningún amanecer le parezca limpio sin pensar en mi nombre. Que en la mesa, en la calle, en el trabajo, en los trayectos, en los pequeños huecos del día, aparezca un eco mío. No quiero ser un recuerdo borroso, sino una presencia viva en su conciencia. Que sienta mi ausencia como una silla vacía que nadie consigue ocupar, como una puerta que sigue abierta por dentro, como una melodía interrumpida antes de su última nota.
Y cuando esa sensación se haga más fuerte que su resistencia, que nazca en él o en ella la necesidad real de romper el silencio, de buscarme, de hablarme, de acercarse con verdad y sin máscaras. Presencias del vínculo y del retorno, moved su voluntad hacia la sinceridad. No permitáis que el orgullo siga gobernando donde ya hay conciencia. Que la arrogancia se agriete. Que el miedo a sentirse vulnerable pierda poder. Que la cobardía se quede sin refugio. Que si aún hay amor, nostalgia o deseo, deje de esconderlo detrás de excusas cansadas. Que sienta vergüenza de haber callado demasiado y urgencia por reparar. Que comprenda que el tiempo no siempre cura, a veces solo endurece, y por eso debe moverse antes de que lo verdadero sufra más de lo necesario. Que lo sepa, que lo sienta, que le arda por dentro hasta decidir acercarse. Yo pido a las fuerzas ocultas que no dejen dormir del todo a esa emoción que me pertenece en su memoria. Que si intenta olvidar, recuerde más. Que si intenta distraerse, compare. Que si intenta llenar el vacío con ruido, el silencio acabe siempre volviendo con mi nombre dentro. Que su corazón no encuentre reposo pleno mientras esta historia siga incompleta. Que la necesidad de pronunciarme y de buscarme crezca con la misma fuerza con la que yo sostengo esta invocación. Que la distancia deje de ser un escondite y se convierta en un peso. Que la falta de contacto se vuelva una pregunta. Que la pregunta se vuelva impulso. Y que el impulso, por fin, se vuelva acción. A las fuerzas del regreso les entrego esta petición con toda mi intención concentrada. Llevad mi energía donde tenga que llegar. Que toque su pecho, sus manos, sus noches, sus pensamientos más íntimos. Que no encuentre descanso en lo que no le llena. Que mi recuerdo tenga calor, voz, forma y persistencia. Que su alma reconozca la ruta de vuelta incluso antes de que su mente la admita. Que algo en su interior le diga con claridad creciente que debe dar un paso, luego otro, hasta acercarse a mí. Y que cuando esa persona sienta el impulso de volver, no lo ignore, no lo posponga y no lo traicione. Mientras esta tercera invocación queda sellada en lo invisible, yo mantengo mi palabra erguida y mi deseo enfocado. No cedo a la duda, no retrocedo ante el silencio, no retiro mi energía del camino que he abierto esta noche. Que todo empiece a alinearse. Que lo inmóvil se mueva. Que lo dormido despierte. Que lo oculto obre. Que la conciencia se encienda en esa persona como una lámpara en mitad de la oscuridad. Y que el sendero que parecía perdido empiece a dibujarse con fuerza, con claridad y con la urgencia de quien ya no puede seguir fingiendo que no siente, que no recuerda y que no necesita regresar. Llegado este punto, fuerzas ocultas que habéis escuchado mi voz desde el principio, os pido que completéis la obra que ya habéis empezado en silencio. No dejéis esta llamada suspendida a medias ni permitáis que el eco de mi deseo se pierda antes de tocar plenamente el corazón de esa persona. Sellad todo lo invocado. Atad cada intención a su curso correcto. Dad forma al movimiento interior que ya comenzó a nacer.
Que aquello que removisteis en su memoria se convierta en certeza. Que aquello que despertasteis en su pecho se convierta en necesidad de actuar. Que aquello que abristeis en su conciencia se convierta en paso firme hacia mí, sin demora inútil y sin autoengaño. Yo os nombro una vez más, presencias del destino, del cruce de caminos, de las noches en vela, y de los regresos que parecía imposible imaginar. Haced que esa persona ya no pueda sostener la distancia como si nada hubiera pasado. Que sienta el peso de lo no resuelto, la llamada de lo auténtico, y la urgencia de hablar conmigo. Que si tiene mi número, lo mire. Que si recuerda mi voz, la añore. Que si alguna vez sintió refugio conmigo, lo eche en falta con una intensidad nueva. Que no haya calma plena hasta que rompa el silencio. Que no haya descanso verdadero hasta que asuma su verdad. Que no haya paz completa hasta que dé el primer paso hacia el reencuentro. Si en su interior aún queda una chispa de amor, deseo, apego o ternura, avivadla. Si queda un hilo invisible entre su alma y la mía, tensadlo hasta que la llamada sea imposible de ignorar. Si el orgullo aún levanta barreras, quebradlas con conciencia. Si el miedo sigue cerrando puertas, abrid una rendija por donde entre la memoria de todo lo vivido. Que esa persona no vuelva por costumbre ni por vacío, sino por reconocimiento. Que regrese porque entienda, sienta, y admita que hay vínculos que no se rompen de verdad, solo se alejan mientras lo invisible los sigue llamando. Y que este sea uno de ellos, uno de esos lazos que el tiempo no ha podido borrar. Bajo la mirada de la noche y la complicidad de lo secreto, decreto que mi energía no queda derramada en vano. Todo lo dicho esta noche toma raíz, sube, viaja y se posa donde debe obrar. Que cada palabra se convierta en semilla. Que cada semilla encuentre tierra fértil en la mente, en el pecho y en el alma de quien deseo. Que la ausencia se le vuelva espejo. Que el recuerdo se le vuelva presencia. Que la conciencia se le vuelva impulso. Y que el impulso desemboque en un gesto real, una llamada, un mensaje, una búsqueda sincera, una aparición inesperada, una confesión largamente retenida. Que la rueda gire y no se detenga hasta ponerle frente a la verdad de lo que siente. Pido también que, cuando vuelva, vuelva con claridad. Que no traiga doblez donde yo he puesto verdad. Que no traiga juego donde yo he puesto alma. Que no traiga tibieza donde yo he sostenido fuego. Si ha de acercarse, que se acerque con palabra limpia, con intención nítida y con el peso de quien sabe que no puede tratar lo valioso como si fuera reemplazable. Que el retorno no sea confuso, sino revelador. Que no venga a herir más, sino a reconocer. Que no venga a esconderse, sino a mostrarse. Que no venga a repetir errores sin conciencia, sino a comprender el valor de este vínculo que las fuerzas ocultas han tocado esta noche. Y si hay algo en mi petición que no corresponda al bien profundo de mi camino, que lo invisible lo transforme sin apagar mi esperanza. Que todo se ordene según la verdad más alta que pueda sostener mi alma. Pero si este amor tiene todavía raíz, destino y posibilidad, entonces que se mueva, que se acerque, que se incline hacia mí.
que toda sombra de separación innecesaria se aparte, que todo bloqueo pierda fuerza, que toda excusa caiga, que todo lo auténtico encuentre el valor de mostrarse. Porque yo ya he hablado, ya he pedido, ya he invocado, ya he puesto nombre a mi deseo, y ahora entrego esta oración al trabajo silencioso de las fuerzas que ven más allá de mis ojos. Desde este instante, dejo de mirar solo la ausencia, y empiezo a esperar el movimiento. Dejo de alimentar el miedo, y alimento la certeza. Dejo de hablarle al vacío, y hablo al umbral donde cambian los destinos. Que esa persona sienta mi llamada como una marea lenta pero imparable. Que no pueda negarse indefinidamente a lo que su propio interior le está mostrando. Que su corazón se ablande, que su mente se aclare, que sus pasos se orienten. Y cuando llegue el momento, que venga con la humildad de quien ha comprendido, con el deseo de quien ha recordado, y con la sinceridad de quien ya no quiere seguir lejos. Así cierro esta oración ante las fuerzas ocultas, con la voz firme, el corazón encendido y la intención sellada. Que lo invisible haga su parte. Que lo verdadero prevalezca. Que el regreso tome forma si ha de ser. Que mi nombre encuentre camino hasta su pecho. Que mi ausencia le revele mi valor. Que la noche lleve este clamor, que el fuego lo sostenga, que el destino lo escuche, y que el alma de esa persona no pueda permanecer indiferente. He dicho lo que debía decir. He llamado a quien debía llamar. He entregado lo que ardía dentro de mí. Y desde ahora, que empiece a manifestarse lo que ya ha sido movido en secreto. Así sea.